Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre. Estoy en una época buena para hacer podcast, o eso parece ser. Toquemos madera. La mesa es de madera, por eso oís el ruido. Bueno, pues me he propuesto, ahora que voy bien de tiempo, por razones especiales, a ver si consigo el casi diario, hacer casi cada día un programa. Si no puedo, no lo haré, pero vamos a intentar conseguirlo. Sabéis que me he pasado casi 3 semanas sin publicar. A ver si ahora pillo la racha de publicar cada día. Entonces, bueno, voy tomando temas quizás menos elaborados que otras veces, pero yo creo que interesantes. Los temas más elaborados los dejaré para después del verano y iré tomando notas y preparándolos sesudamente. Bueno, pues ahí va el primero. Hoy vamos a hablar de economía, de la inflación. A ver si mañana volvemos a estar aquí con otro tema interesante. A ver si lo conseguimos. Allá vamos. Cuando buscas información, datos, referencias para preparar un tema concreto, acabas indefectiblemente tirando de hilos interesantes, muy interesantes, que te llevan a mundos desconocidos, cosas que ni te imaginabas. Pero claro, hay que cortar de cuajo porque si te entretienes con estas cosas, pues nunca llegas a tu destino. A veces esos senderos abandonados, con dolor, nunca vuelven a ser recorridos, se pierden ahí. Otras veces pones, como diría el poeta, 2 piedras de futura mirada e intentas recuperarlos para futuros programas, etcétera, etcétera. Ahora estoy atrapado a copiar material sobre Cábala, Gnosis en general y su influencia en la política. Y un tema lleva al otro y vas buscando información y, bueno, pues llegué al padre Castellani, a un recopilatorio de citas, de extractos de las obras del padre Castellani. Se llama Sentencias, y lo tengo aquí impreso, y aforismos políticos, aportes al diálogo político. Una antología de textos del padre Castellani sobre estos temas. Y bueno, me pareció muy interesante, pero ya me estaba desviando del tema. ¿Y cómo llegué a él? Bueno, pues supongo porque trata el tema de la gnosis, y bueno, y una cosa lleva a la otra. Y claro, no lo podía dejar escapar, porque dice cosas muy interesantes. Y ya el primer parágrafo, el primer apartado habla de la inflación. Pues vamos a empezar hablando de la inflación. Yo creo que es una pena que esto se pierda y no lo conozcáis. Por cierto, esto se llama Sentencias y aforismos políticos, aportes al diálogo político, del reverendo padre Leonardo Castellani. Lo he impreso. Tiene un copyright aquí. Atrás, C de copyright 2008, statveritas.com.ar. Bueno, me metí en la página web para agradecer el trabajo que se había tomado alguien en hacer este recopilatorio. El grupo Patria Grande, no sé lo que es de verdad, no lo sé. Pero claro, yo fui ahí a agradecerles y decirle que me va muy bien su material, todas estas cosas, y resulta que si pones esa dirección web, aparece una página de Indonesia, creo que es, en caracteres indonesios o como sea, vamos, que no se entiende nada y no tiene nada que ver. Bueno, pero yo creo que debía decir de dónde sacó las fuentes. Así que alguien ha trabajado por mí, ha hecho un acopio de citas. La primera es inflación, que es la que vamos a ver ahora, pero luego viene política, liberalismo, o sea que este documento puede dar para mucho, porque el padre Castellani, un día, ahora no voy a dedicarme a glosar su figura, ya lo haré otro día. Es un hombre que cuando escribe con densidad. Así que, si os parece bien, os voy sencillamente a leerlo todo y luego haré alguna pequeña glosa, porque me parece muy interesante. Pues vamos allá con el epígrafe que el recopilador ha llamado inflación. Los tiene así numerados cada uno de los párrafos. 1. La inflación es inmoral. Es el gran recurso político de los estados modernos. Un presupuesto deficitario trae automáticamente la inflación, si se recurre a la emisión sin respaldo. Para curar eso no hay más remedio que una crece del impuesto o una guerra de rapiña. 2. Hoy día no hay ningún control del impuesto por los impuestados. Para eso, antaño, se inventaron los parlamentos, primero en España y después en Inglaterra. En la cristiandad, hasta principios del siglo XVIII, vigía la idea de que ningún rey puede imponer pechos, es decir, impuestos,
sin consentimiento de los que han de pagarlos. Los parlamentos de controles para reyes llamados absolutos se convirtieron en casas de charlatanes para presidentes democráticos. Haré un comentario general cuando haya leído todos los puntos, pero este no lo puedo evitar. Dice, hoy en día, para eso antaño se inventaron los parlamentos, primero en España y después en Inglaterra. Los ingleses han vendido muy bien la mercancía de que el parlamento inglés es el primero. Decirle a alguien de León eso y verás que es medianamente instruido. Bueno, si sabe del tema, y os dirá que el primer parlamento es el Parlamento de León. Y esta vez para eso. Bueno, 3. La gente tiene razón cuando dice, estamos en guerra civil latente. Es decir, que un grupo social despoja de sus bienes por medios legales, aunque no morales, que en el fondo se reducen a una estafa, a otros grupos sociales. Los despoja de su trabajo, pecado que clama al cielo según el catecismo católico, y lo peor del caso es que tal despojo va a incidir sobre los desvalidos y los virtuosos, e indirectamente sobre la producción intelectual y la natalidad incluso. Los estragos son enormes. Bueno, hago otro pequeño inciso. En guerra civil latente, un grupo social despoja de sus bienes por medios legales. Un medio legal es la inflación, puede ser perfectamente legal. Los economistas te lo justificarán. Pero claro, entonces uno dice, la economía sirve para crear teorías que justifiquen que tú le has quitado valor al dinero que yo he ganado. Teorizas la justificación del robo. Y no te dirás, es que tú no sabes de economía. Bueno, vamos a ver. El dinero es mío. ¿Por qué le quitas valor? Bueno, es mío. Es el fruto de mi trabajo. Está condensado en el dinero. ¿Por qué le quitas valor? Bueno, ¿y por qué no me dejas disponer de él libremente? Cada día podemos disponer de menos del dinero. Vas a un banco, ingresas algo y te dice de dónde lo has sacado. Sacas algo y te dice para qué lo sacas. Son cosas increíbles. Y lo aceptamos porque ya no controlamos al rey, al poder, sino que nuestros parlamentos, nuestras instituciones democráticas son esas casas de charlatanes para presidentes democráticos que, como son elegidos democráticamente, tienen derecho a sacarte hasta el último céntimo, a controlar todos tus gastos. ¿Sabes que hay un máximo de efectivo que puedes tener en casa? Hasta eso llegan. ¿Sabes que hay un máximo de efectivo con el que un máximo de efectivo para poder pagar? Es decir, tú no puedes en España pagar en efectivo más de 1.000 euros. Así, de forma habitual. Es que a mí me ha pasado. Me quedé asombrado. ¿Y por qué? Porque hay que perseguir el fraude fiscal. Oye, presunción de inocencia. Presumen que eres culpable. Todo el mundo al revés. Pero estas leyes emanan de un parlamento democráticamente elegido. Bueno. 4. En la Edad Media, algunos reyes echaron mano de ese medio fácil de remediar la hacienda pública, mezclando plomo a la plata y cobre al oro. Medio inflacionario de la moneda mucho más fácil que el de hoy. Meterle a la maquinita, como dice el pueblo. Eso no duraba, porque al momento se alzaban como leche hervida los letrados, el clero e incluso los pontífices. Hoy ninguno de estos dice nada. Entonces el poder estaba realmente dividido. Estaba fraccionado. Había poderes intermedios, no estaba el poder absoluto frente a todo lo demás y avasallándolo todo. 5. Las manipulaciones monetarias desacreditan los reinos y les preparan su fin, dijo Nicolás de Oresme, siglo XIV. Cuando se dividió la cristiandad por la Reforma, la cosa cambió. El más poderoso de los reyes protestantes, el defensor de la fe, aunque no de la fe conyugal, Enrique VIII, hago un paréntesis, lo de defensor de la fe se lo dio el Papa porque hizo un escrito contra Lutero, que parece ser que lo escribió Tomás Moro. Impunemente amonedó en falso y fue pronto imitado por otros reyes, incluso católicos, como el Opa de Felipe III de España. En 1603 hizo acuñar reales de vellón sin aleación de plata,
suprimiendo además la mitad de su peso, con lo cual el erario público ganaba 2/3 de su valor. ¿Veis dónde está el asunto? Eso es un robo. El padre 6. El padre Juan de Mariana, jesuita, el más patriota y sabio que ha habido, desglosó de su libro De Reye un capítulo y lo amplió en el opúsculo De Mutatione Monetae sobre la inflación. No le llamaba inflación, pero hablaba sobre el tema. Fue a parar a la cárcel, aunque por otro pretexto. Bueno, hubo moralistas de la escuela de Salamanca que se dieron cuenta, y fue a parar a la cárcel. 7. Quevedo defendió la medida regia con el sofisma, que aún ahora se usa, su eficacia, sin acordarse para nada de la moral. ¿Qué tiene que hacer la moral con la política?, dicen. Un sofisma es un razonamiento aparente con el que se quiere probar algo falso. Y a veces podemos pensar que muchos de estos economistas que justifican estas cosas, la inflación, el robo, pues son sofistas, que toda su ciencia se trata en teorizar para justificar el robo. Bueno, yo creo que ya lo he dicho, pero no me cansaré de decirlo. 8. Así, el gran recurso financiero de la inflación, o sea, el impuesto invisible, ingresó en la panoplia de las armas de todo ministro de Hacienda en apuros. Pueden achacarlo si quieren a Maquiavelo, aunque Maquiavelo no hizo sino teorizar lo que empezaba a ser la práctica de todos los gobernantes vivos. 9. Tanto Maquiavelo como su modelo, el criminal César Borgia, fracasaron rotundamente en política, y su otro modelo, el zorro Fernando el Católico, no fue en realidad maquiavélico, sino astuto, mucho más astuto que católico. El rey de Francia dice que su majestad lo ha engañado 2 veces. Es un diálogo, Está mintiendo, contestó el rey de Aragón y Castilla. Lo he engañado 5 veces. 10. Toda vera política tiende a realizar los siguientes objetivos. 1. La paz interna de la comunidad. 2. El bien obrar o comportamiento virtuoso de los miembros de la comunidad unidos en el vínculo de la paz. 3. La suficiencia de bienes materiales necesarios a la comunidad para vivir bien. Y 4. La salvaguardia de la comunidad frente a los enemigos exteriores. Y vamos por el punto 11. Estos 4 fines son averiados a fondo por la inflación fiduciaria. Fiduciaria significa moneda de menor cuantía emitida sin respaldo de oro para facilitar el cambio interno. Hoy hasta los billetes de... Aquí, esta es la nota de pie del recopilador. Hoy hasta los billetes de 500.000 pesos carecen de respaldo en oro. Bueno, ya nada tiene respaldo en oro. O sea, es moneda fiduciaria. Te tienes que fiar ¿de quién? De unos señores que no conoces. Bueno, este es el dinero fiduciario. Y esta inflación fiduciaria respaldada en empréstitos usurarios, que son pan para hoy y hambre para mañana. Camino del menor esfuerzo para gobiernos liberales improvisados. Desdichado el que se hace rico con sortilegios, dice el emperador arruinado después de probar la inflación aconsejada por Mefistófeles en el drama de Goethe, en la segunda parte. Lo iré a ver, esto puede ser interesante. Bueno, desdichado el que se hace rico con sortilegios, dice el emperador arruinado después de probar la inflación aconsejada por Mefistófeles. La inflación es pan para hoy y hambre para mañana, pero sobre todo hambre para los más pobres. 12. Fuera de los factores internos de la inflación están los factores internacionales que no son moco de pavo. La política de las naciones, vuelta supranacional y amoral, tiende a hacer la guerra a las políticas nacionales extranjeras, y esa guerra se puede llevar importando teorías convenientes para mí y nefastas para los otros, como la del librecambismo para Inglaterra en el siglo XIX, una especie de ardid de guerra. Entonces una nación poderosa puede, por ejemplo, fomentar la inflación en las naciones vecinas. Bueno, yo siempre he dicho que el famoso librecambismo de Inglaterra era una maquinaria de imperialismo. Y cuando alguien no quería negociar, pues la hacían negociar. Eso también lo copió su primo o su hermano mayor, que ha sido ahora hermano mayor de los Estados Unidos. Y para esos 2 ejemplos así sencillitos, no lo estoy glosando ya, no lo gloso al final. La guerra del opio. Me parece que hubo dos guerras del opio. ¿Y de qué iba esto de la guerra del opio? Resulta que Inglaterra,
que era una potencia comercial, por lo tanto tenía que ser pacífica. Los liberales te dicen que donde va el comercio no entran las armas. Vale. Quería comerciar con China y China se cerraba y no tienes nada que ofrecerme, hasta que descubrieron que sí, que le podían ofrecer opio. Pero claro, los chinos no querían opio, porque estaba destrozando a su sociedad y se negaron. ¿Y qué hicieron los ingleses? Pues una guerra para obligarles a comerciar con el opio inglés. Con el opio inglés que extraía de sus colonias. Así de inmoral, o sea, ríete tú de Escobar y del Chapo Guzmán. La primera narcotraficante mundial fue la reina Isabel de Inglaterra. Bueno, quizás ella no traficaba, pero lo consentía. Y seguro que también tenía beneficios, porque los reyes de Inglaterra, bueno, ya los conocemos. Otro ejemplo, Japón no quería comercial, pues los abrieron al comercio internacional. ¿Quién? El Comodoro Perry, metiendo un barco de guerra norteamericano y bombardeando el puerto de, creo que de Nagasaki. Si no es de Nagasaki me corregís, pero entraron a saco. Entonces, bueno, comerciamos, vale. Lo abrieron al mundo, gracias a ellos, Japón, no os lo creáis. Bueno, 13. Quien hace esto actualmente es Yanquilandia. Vaya, me ha leído el pensamiento. Yanquilandia. El modo como lo hace es una política de 4 piezas. Acumulación de oro en el fuerte Knox, congelación del precio del dólar, sustituto del respaldo oro, rebaja artificial del oro desvalorizado e inversiones oportunas. En suma, un fenómeno económico artificial mantenido por una política coactiva. Por cierto, se le está acabando el cuento, porque ha habido una rebelión a nivel mundial de los países pobres que no cuentan, que no están en el G7, que se han decidido cada vez más a no comerciar en dólares y se están poniendo muy nerviosos. 14. No quiere decir que haya en Estados Unidos intenciones perversas. Hay la intención de aventajar desmesuradamente la economía nacional y el nivel de vida a cualquier costo. Esta intención puede pasar fácil por encima de la moral, porque el módulo que se emplea no es el moral, sino la eficacia. Ya cuando hablé de la forma de pensar del inicio del Imperio Británico, el que teorizó, ¿cómo se llamaba? A ver, que no me acuerdo. Sí, John Dee, que escribió el Imperio Británico, empezó a teorizar, era un concepto que hasta entonces no existía. Pues ya este era un gnóstico de libro y su idea era el del conocimiento no de tipo socrático o aristotélico para conocer la razón última de las cosas, sino el conocimiento de típico práctico, la razón utilitaria, meramente utilitaria. Bueno, y eso impregna toda la política exterior de el Imperio Británico y de los actuales Estados Unidos, ¿vale? Esto es importante saberlo. Eso no quiere decir que todos los estadounidenses piensen eso, ni que todos los ingleses sean así. Es lo que piensan las élites, que empezaron a copar los puestos a partir de Enrique VIII y ya culminaron con su hija, la reina Isabel. Siempre surge, punto 15, siempre surge en virtud de la racionalización del ser humano, hipócrita, pon entre paréntesis, la teoría justificante de la raza superior o pueblo elegido. Entonces todo es lícito, porque es para bien de la humanidad. Te vengo a proteger y si no te dejas proteger, te mato. Los iraquíes están bajo el poder de Saddam Hussein. Vamos a llevarle la democracia y nos recibirán. Bueno, pongo más ejemplos. 16. Estados Unidos transfiere su propia devaluación a otras naciones con el fin de hacer frente a los tremendos gastos de armamentos e investigaciones atómico-espaciales en que se encuentra embretado, y no del todo por su propia voluntad. Bueno, esto está escrito, esto a saber en qué año, pero sigue siendo actual. 17. Y enos aquí en el punto de partida, la guerra como causante de la escasez, el caballo rojo y el caballo negro del profeta, y por ende la crisis mundial. Detrás están las causas morales o religiosas. ¿Es factible el desarme? Sería factible con un aumento de la vigencia de la moral. Si non, non.
Y ahora pensemos los vientos de guerra que vienen sobre Europa y apliquemos todo esto que hemos oído. Bueno, he comentado algunas cosillas, pero yo creo que lo más importante es la lectura que he hecho. Bueno, hasta el próximo día.